Gracias, Pejito. Gracias a usted. Gracias a Juan, gracias a Rodrigo. Salud, cabrón. Salud, compadre. Bienvenido. Saluti. Muchas gracias. Salute. No, gracias a usted. Saluti. Salud. Tres desadaptados seniles se reúnen para filosofar de la vida y la música. Desde ahora, trivia, discos, conciertos, datos y mucho rock and roll. Esto es Abuelos Rock Tour. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Abuelos Rock Tour en nuestro formato YouTube y Spotify. Felices de recibir a grandes invitados como una nueva semana. Estamos en esta temporada trayendo invitados en cada semana y esta semana tenemos un par de invitados increíbles. No los presento yo, los presenta Tío Roro. Bienvenido a Abuelos Rock Tour. Hola muchachos, ¿cómo están? Nosotros estamos súper contentos. Miren las tremendas visitas que tenemos. Un honor. Tenemos a los Cuervos del Sur en la casa, en Sicario Records, al señor muchachos. Jaime Sepúlveda y Pedro Durán, guitarrista y vocalista de Cuervos del Sur. Chiquillos, bienvenidos a Abuelos Rock Tour. Muchas gracias por aceptar nuestra Le va a meter invitación. aplauso ahí con la maquinaria. Sí. El otro día le tiraron una talla que no querían más la maquinaria, pero el pueblo la Sí, pide. El pueblo lo pidió, el pueblo lo pide. Así es. Muchachos, Dale. bienvenidos a Abuelos Rock Tour. Un gusto tenerlos acá. Muchas gracias. Siempre un placer. Felices de la invitación, chiquillos. Hace rato ya que nos debían la invitación. po. Absolutamente. Sí. Abuelitos. Lo teníamos pendiente. A los tatas. No, pero siempre están presentes en nuestros corazones, así que Absolutamente. estamos felices de tenerlo acá nuevamente. Muchachos, hoy abramos la conversación. Primero haciendo un salud, Salud. con nuestro Cototú auspiciador, pues viejo. Sí. Nuestro tremendo auspiciador. Proton Beer. Proton Beer. Proton Beer Craft está en Instagram, chiquillos. Ahí lo pueden seguir. Hoy día nos dejó la maravilla esta que ya la hemos disfrutado 3 semanas, Lindy Hop Pale Ale, y una nueva presentación, viejo, Mocha Sweet Stout. No, si estamos todas las semanas bien. sacando, pero joyitas nuevas. Muy bien Sí, atendido, aquí tenemos a los jóvenes. Así que, Eso, yo estoy con el indio rabioso, Red Ale, excelente. Mira, Rage Indian. ¿Viste? maravilloso. Maravilloso. Un saludo para nuestro querido Salud. Proton Craft Beer que pone cerveza en esta mesa para la conversación semana a semana. Muchachos, Estupendo. partamos la conversa. Hoy día yo me planteaba un poco cómo se empieza la conversación con Cuervos del Sur, que uno siente que es una banda que ha tenido un crecimiento explosivo y a la vez muy sostenido en el tiempo. ¿Cómo sienten ustedes que está la actualidad de Cuervos del Sur? ¿Cómo se sienten en este momento como banda? ¿Cómo van las cosas? Pedro, Jaime, como Bueno. usted, el que quiera. Siéntase Bueno, libre. como dices tú, esto ha sido un trabajo de hartos años que hemos venido realizando, con muchas aventuras, con muchos desafíos que hemos tenido que ir sorteando. Y ahí seguimos, pues ahí estamos dando la batalla como siempre del rock independiente, que siempre ha sido un camino arduo. Sí, No es fácil sostener la bandera de lucha desde la independencia. Po. ¿Cómo lo ven ustedes? no lo es, pero ¿sabes qué? Yo creo que para toda la gente que es chilena y que vive en este patio llamado Chile, es como tiene algo interesante todo el esfuerzo, las ganas. Yo creo que por lo mismo también la gente disfruta tanto la música en vivo, la cultura, el arte. Entonces, ¿cómo no darlo todo? ¿Cómo no intentar que mejoren las condiciones? Y también hacer yo creo que lo más importante también es hacer lo que uno más ama en la vida. Entonces, cuando eres capaz de juntarte con gente que también piensa lo mismo y desarrollar y con las ganas hacia adelante, es posible que se haga de tal manera que rinda frutos y que la gente también lo entienda así. Eso se ve reflejado en los conciertos suyos, porque ir a los conciertos suyos ya es todo un ritual. Ustedes tienen una base de seguidores fieles que los siguen a todas partes y que cantan todas sus canciones, se sabe, cantan hasta los solos de la guitarra, ¿sí? Entonces eso es bien particular dentro de su show. Po. ¿Cómo Así lo ven es. ustedes desde arriba del escenario? Bueno, igual ha sido también en parte un proceso porque, bueno, te puedo contar que el otro día estuve organizando unos materiales y estuve viendo unas fotos como de las primeras fechas que tocábamos en el Rene.
Y, ¿Cuántos años? Porque como el 2013, 2014 más o menos. Cobramos como 3 lucas. Claro, claro. Y sabéis que el público es completamente distinto. Claro. O sea, como que se ha ido cambiando el público a través de los años. Lo tengo súper claro. Yo creo que Rolo es de los pocos que los conoce de los comienzos de la banda. Sí, yo soy antes de los cuervitos. Así. Este fue fundador. Claro, Tú ves la fundación. Ha pasado, como decirte, harta agua bajo el puente. Sí, a claro. mucha gente que nos ha seguido en distintas épocas y por el momento, claro, como dices tú, ya como que en el último tiempo la gente ha sido bien apasionada y se han organizado y como dices tú, hasta cantan los solos de la guitarra, entonces es como mucha locura. Oye, a mí me da la impresión, y no sé, ahí ustedes un poco pueden contarnos, siento que también tiene que ver un poco el cambio y cómo ha ido mutando o modificándose la gente y la posición de la gente hacia la banda, también con lo que han ido depurando ustedes como banda. De pronto nacieron como una banda que mezclaba, desde un principio siempre mezclaron el folclore, el rock, de manera bastante más cruda, y de pronto ustedes mismos han ido depurándola con el pasar del tiempo, y eso les ha abierto la posibilidad de que nueva gente los escuche desde una perspectiva distinta quizás. No sé cómo lo ven ustedes de pronto en su evolución en el tiempo. Sí, pero yo creo que hay algo como claro, que tiene que ver con cómo nosotros también hemos ido perfeccionando el oficio. Pero igual creo que sigue pasando eso de cuando presentamos una canción nueva, que sigue pasando lo mismo que ocurría en esos primeros shows, que terminaba la canción y que la gente quedaba como que acaba de pasar acá. ¿Cachai? Entonces en un silencio expectante, claro, muchas veces y yo eso lo prefiero mucho cuando cuando una banda termina una canción, ¿cachai? Y la gente no sabe qué es lo que hacer, qué reacción tener. Eso yo lo encuentro muy bonito en saber que a la gente de alguna manera le llega. Está ahí, pero obviamente hemos tenido la suerte de ir creciendo musicalmente, de también probar otros estilos. Siempre hemos sido una banda bien ecléctica en materia de música. Entonces, y también cada uno de los integrantes de la banda tiene un estilo particular, único, ¿cachai? Entonces, entrelazarlo eso con las canciones que se van creando, yo creo que es lo que ha provocado también el hecho de siempre estar innovando y haciendo cosas un poco distintas a las que se habían hecho antes. Ustedes, chiquillos, son de Curicó, ¿no es cierto? Ustedes dos. Sí, ustedes son los que iniciaron la banda y todo eso. Claro. ¿Cómo es el rock en Curicó? ¿Algo de Curicó se plasmó dentro de la música de ustedes? ¿Influenció eso Claro que sí. a su carácter como músico, como banda? Claro que sí. Había mucho en Curicó durante cuando nosotros partimos juntándonos como primos, queriendo hacer música. Era como una banda ya de colegio, ¿cachai? No éramos Los Cuervos ni nada de eso, pero en Curicó en esa época, hablamos de 97, 96, había mucha música en vivo, había muchos festivales, ¿cachai? Entonces se juntaban. Curicó siempre fue una banda bien de obreros, o sea, una ciudad bien de obreros, entonces había mucho punk, había mucha música metal, pero más que todo era punk. Entonces nosotros teníamos que tocar y junto con otras bandas punk, un ecosistema super punk. Claro, entonces por lo mismo esa crudeza que teníamos en un principio venía regada también de tener que presentarnos con bandas y con un público que eran bastante potentes y apasionados, ¿cachai? Claro. Más hardcore. Y súper hardcore, o sea, Curicó sigue siendo una ciudad hoy día donde el punk es lo que más se mueve, claro. Entonces, viniendo de esa experiencia y además también teniendo a tremendos amigos que siguen tocando algunos, fuimos también armándonos un poco de esa no sé, impronta, ¿cachai? Como para poder llegar a Santiago y decir, bueno, nosotros tenemos algo que decir y tiene también una seguridad, una potencia necesaria que la hemos probado ya con públicos difíciles, ¿cachai? Claro. Y que podíamos hacerlo acá en Santiago cuando habían bandas que no estaban experimentando con lo que nosotros estábamos haciendo.
Yo Entonces- recuerdo cuando ustedes llegaron, cuando empezaron a sonar, también estaba muy en boga ese término rock de raíz. Y ustedes como que entraron en un circuito de varias bandas, donde estaba Tron, donde estaba Weichafe, estaba Hielo, Trío todo, Urbana. Trío Urbana, Claro. claro. Entonces, ¿cómo lo vivieron ustedes ese proceso? ¿Tienen recuerdos de ese Mira, sí, tiempo? yo con el- me acuerdo que tú, Peter, tocaste Sí, con Silencio en la época de... Sí, del sí. imposible- Bueno, de- yo Fundamental. fui compañero en la U de Pancho Miranda de Tribu Urbana. Ah, bueno. Y recuerdo que Pancho fue el que nos invitó una vez a La Batuta. Fue una de las primeras veces que nos presentamos en La Batuta. Ya. Abriendo shows de Tribu Urbana. Y ahí como que se empezó como de a poquito, como me acuerdo, como a gestar como esta escena y compartir con ellos, que fue principalmente con los que más compartimos, con el Pancho. Claro. Y recuerdo también a Feliciano Saldía, que tenía un disco muy bueno, su primer disco, y también con él compartimos, tocamos harto. Y- Tocaba Surdaca también. Claro. El disco de Surdaca también era bastante bueno. Sí. Y más o menos como esa época recuerdo que había como un poco como ese movimiento. Y bueno, Pancho Miranda siguió solo, después se separaron Tribu Urbana. Y de ahí yo creo que igual como que seguimos un poco solos en ese sentido nosotros. Ujú. Como que, Sí, como que se Porque queda... Tron, claro. Tron murió también. Claro. Alguien como que mantuvieron Ustedes la- llevaron la posta de eso. Po. Sí, O sea, como mantuvieron la bandera un poco de lucha de lo que era Claro. ese... Claro, rock- Weichafe también rock se de raíz. desapareció. Sí, Ujú. claro. Claro. Sí, bueno, estaban saliendo también todos los músicos, los cantautores, ¿cachai? En Claro. esa época. Entonces, de alguna manera, o sea, nosotros estábamos recién partiendo, que aún no habíamos hecho un disco tampoco, Claro. ¿cachai? Eso antes del 2009. Entonces, bueno, pero lo importante fue que tuvimos la suerte de conocer a un montón de gente que nos sacó un poco de la sala de ensayo en la que nosotros estábamos, ahí en el barrio Brasil, donde vivíamos, y hacíamos estos shows clásicos que se llamaban las fiestas en Casa Cuervo. Entonces, Quiero donde llevarte para allá después, tengo una Claro. pregunta de eso. ¿cachai? Entonces nosotros nos juntamos, ahí fue donde conocimos a Feliciano, Claro. Claro. ¿cachai? Y ensayábamos, hacíamos shows ahí y con eso pagábamos el arriendo de la casa, ¿cachai? Entonces, de alguna manera entendimos, yo creo que era lo que teníamos que hacer y empezar a desarrollar y empezar a salir y mostrar la música para poder vivir de lo que queríamos, po. De hecho, No. quiero tomarme un poco del... En algún momento en esta conversación salió esto de la escena punk de Curicó. Sale un poco también esto de esta especie de fondas que ustedes mismos empezaron a generar en Sala y Cal, Claro. me acuerdo, y en otros lugares, Las Peñas. de Las Peñas. Claro. Sí. Y donde ustedes mismos estaban ahí en la producción directa, hablamos Claro. de la producción de vender cosas, ¿cachai? Claro, claro. Hacerlo No, asado, solo claro. estar en el backstage. Los anticuchos, las Claro, empanadas, todo exacto, eso. sí. Entonces me quiero tomar un poco, ¿no sienten que heredaron de la escena punk de Curicó ese do it yourself, esa necesidad de autogestión que hasta entiendo que hasta hoy día ustedes Claro. manejan la producción de sus shows en la medida de lo posible? Obviamente ya sus shows son producciones bastante más grandes y creo que en algún Sí. momento necesitaron la ayuda de otras personas, pero no sienten que aún heredaron un poco de esa escena punk o de esa escena de Curicó, heredan esta necesidad de autogestión y de mantener siempre el control de sus producciones, ya sea discográfica o show. Así es, pues sí, yo creo que, bueno, en Curicó partimos haciendo, me acuerdo que comprábamos muchos melones, bueno, en realidad no compramos melones, pero tenemos un tío que tiene campo, entonces Estos son los momentos buenos. íbamos a buscar melones, Claro. ¿cachai? Y Hay 10 menos con vino. Sí, hacíamos digamos, el melón con vino y la vino. réplica y todo Pero el una tema. caja, hace un Bueno, cajón de melones. sí, pues, muchos melones. Qué buena. Y claro, se llenaba de todo, de toda la gente, ¿cachai? Invitábamos amigos a otras bandas curicanas también. Bacán. Y bueno, y siempre fuimos bien movidos en esa época. Éramos, bueno, no sé si entendimos que eso era lo que había que hacer o era lo que teníamos que hacer simplemente porque nadie más nos invitaba a Claro. ningún otro lugar, ¿cachai? Entonces, teniendo en cuenta esa hueá, empezamos a hacer lo mismo también en Santiago, ¿cachai? Generar nuestros propios espacios. Ya no podían traer los melones, pero había otras opciones. Claro, ¿cachai? Su anticuchito. Hacíamos los Claro. anticuchos. Sí. Y lo que nos permitía hacer todo eso era fidelizar de alguna manera con la gente y conversar, preguntar, ¿cachai? O que simplemente te contaran y te dieran la energía necesaria, ¿cachai? Como para poder continuar haciendo música, porque eso en realidad es como...
yo de alguna manera me retroalimento con toda la energía, pues uno puede estar muy cansado o cualquier cosa, pero y es cierto, casi como un milagro que cuando tú hablas con alguien y te entrega todo ese cariño que tiene por la música que hemos hecho, te aviva y te da mucha potencia para seguir intentándolo, ¿cachai? Entonces, creo que si no hubiese sido así, hubiésemos tenido que esperar que alguien lo hubiese hecho por nosotros, no hubiésemos continuado. Nos dimos cuenta a raíz de eso que depende de nosotros, Claro. ¿cachai? Sí. Bueno, lo que puedo agregar es que, como decía Jaime, no enfrentábamos a los desafíos. Por ejemplo, todos nosotros éramos estudiantes universitarios, entonces no teníamos lucas como para rentar cosas. Entonces teníamos que generar los espacios para poder generar, en el fondo, para autofinanciarnos. Entonces siempre tuvimos conciencia de eso, que la banda tenía que darse para autofinanciar la banda. Entonces por eso nos pagábamos el arriendo de la sala de ensayo, haciendo las peñas, ¿te fijas? Si teníamos que fabricar discos, lo que fuese, teníamos que buscar el mismo financiamiento dentro de la banda. Entonces como que esa filosofía siempre la adoptamos y hasta el momento la hemos mantenido dentro de la autogestión y la independencia en el fondo. Viene una parada y como bien obrera también, ¿cachai? Como bien campesino. Respetar el propio inicio. Sí. También, o sea, no- Obreros del rock. Exacto, tal cual. Oye, yo quiero ahora llevarle un poquitito a su sonido. Ustedes ya primero grabaron El Porvenir, producido por Marcelo da Venecia. Después llegamos al Vuelo del Pillán, producido por Pepe Lastarria, y El Canto de los Brujos. Claro. Y después saltamos a la producción con Alan Johannes. ¿Cómo ven todo ese proceso desde el EP Anciano Sol hasta ya ahora, el nivel de sonido y de evolución ustedes como banda? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo como algo natural. Sí, en un país tan lejano, en donde te das cuenta que de alguna manera encontrar un sonido propio es un poco difícil, porque en realidad los estándares y los cánones son lo que se escucha afuera en la mayoría de las bandas que quieren sonar a una que ya viene sonando de alguna manera. Entonces, armar esa posibilidad o ese set de musical sonoro en vivo y en estudio fue bien complicado en un principio. Además, también uno anda buscando su sonido. Claro. ¿Cachai? Entonces, yo lo veo como, claro, uno viéndolo hacia atrás, claro, te das cuenta que pasaron muchos años hasta que se concretaron las cosas, pero es la manera en que se dieron. Además, también igual es un poco complicado llegar a tocar las cosas que nosotros tocamos, entonces había que llegar a un nivel de oficio que teníamos que ganarnos a punta de tocar en vivo, a punta de conocer los estudios, ¿cachai? Porque había un pánico en el principio, por lo menos yo, ¿cachai? Cuando me enfrentaba a un micrófono de grabación, una guay que iba a quedar para siempre. Entonces era re complicado. Ahora lo disfruto, ¿cachai? Y ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero en un principio era bien complicado, y eso uno tiene que de alguna manera ganárselo. Y además que nosotros siempre hemos producido las canciones entre nosotros, ¿cachai? Porque no es que llegue un productor y nos diga ya tienen que tocar esto, tienen que hacer esto otro. Ahí va, te quiero interrumpir solo para una pregunta cortita, Peter, también. ¿Sí? En el proceso, el Rorrito nombró varias personas que pasan por el proceso de Cuervos del Sur. ¿Sienten que lo de Venecia fue más bien un tema de ingeniería quizá y ustedes tenían el control? ¿Después tuvieron en algún momento que entregar el control también a un productor? ¿O siempre ustedes sienten que tienen que mantener un poquito de ese control para sentirse cómodos dentro de lo que es la grabación o la producción de un disco? ¿O ustedes se entregan absolutamente? Me imagino, no sé, el proceso con Alan Johannes. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo vieron estos tres procesos distintos que son Da Venecia, la producción de Pepe y la producción de Alan? Bueno, pues claro, como dices tú, fueron tres procesos muy distintos. El primero, El Porvenir, para nosotros fue nuestro primer disco, por lo tanto estábamos pagando el noviciado y Aprendizaje. era un completo aprendizaje. Por lo tanto, fue un disco que nos costó hacerlo bien, que no quedamos conformes con el sonido. Pero sí, bien, es un trabajo lleno como de pasión, de belleza, y muchas de esas canciones siguen siendo
emblemáticas y la gente las valora. Son unos clásicos a esta altura del partido Claro. de su carrera ya. Son las canciones que suenan en Radio Futuro. Claro. Uno prende y suena las canciones del porvenir. O sea, luminoso hasta poder respirar ya. Se hicieron al final canciones demasiado potentes. Entonces, cuando ya nos enfrentamos, porque pasaron hartos años cuando hicimos el vuelo, ahí dijimos que teníamos que buscar un buen productor. Y me acuerdo que escuchamos hartos discos, escuchamos varios productores y al final nos decidimos por Pepe Lastarria. Y más que nada Pepe Lastarria se preocupó de la parte técnica, de la parte de grabar, de hacer la mejor grabación posible. De lograr que usted... Claro, la parte musical nos preocupamos nosotros, y en esa época Alecos, que era como el director musical, él supervisaba en este caso los arreglos de todos, y él estuvo como, entre comillas, como metido bien en la mezcla con el Pepe. Pero el Pepe más que nada se preocupó de toda la parte técnica, de grabar bien las baterías, ¿no es cierto?, de grabar bien las guitarras, bien las voces, todos los instrumentos acústicos, y la preproducción musical era de nosotros, de la sala de ensayo. Lo mismo pasó con el Canto de los Brujos. La diferencia sí estuvo en que Alain sí estuvo con nosotros en la sala de ensayo, y eso fue algo especial porque en este caso él estuvo trabajando con nosotros 3 semanas más o menos, que estuvo ahí en la sala con nosotros todos los días. Y él nos sugirió algunos cambios de la estructura. ¿Sienten que soltaron un poquito en ese disco? Sí, ahí soltamos, pero por lo mismo, porque queríamos en el fondo compartir con él y sentir su magia en el fondo. Que además también yo creo que también queríamos hacerlo no solamente con Alain, sino en todas las otras ocasiones que hubiese alguna propuesta para que se incubaran lo que estábamos haciendo y para poder desarrollar de mejor manera. Pero también entendíamos que que solamente nosotros cachábamos las posibilidades hacia dónde podían ir las cosas. Y Johannes tuvo claro, su puñal, imagínate. Alain Johannes, no claro. El otro, claro. el malo. El bueno, el bueno. Sí. El bueno, sí. Sí, el bueno. Claro, y Johannes además fue muy respetuoso también con lo que veníamos haciendo. Muy bien. Sí, y incluso cuando uno esperaba que, no sé, poder desarrollar algo, él lo encontraba que estaba bien y que tenía el espíritu de la banda y que debía seguir así. Pero yo creo que nos hemos dado cuenta de que somos buenos armando las canciones de los cuervos. Claro. Entendemos muy bien para dónde queremos ir. Dijiste una palabra ahí, ¿cachai? espíritu. Yo creo Sí. que Cuervo del Sur tiene en el ADN tiene un espíritu de una banda que es distinto al de otras bandas y que siempre se tiene que mantener como en el respeto de que ustedes mismos proponen. Y yo creo que, personalmente creo que también lograron algo que es algo sumamente difícil, lograr su sonido propio, su identidad propia, que es una cuestión que a muchas bandas les cuesta 3, 4 discos poder encontrarlo. Yo creo que lo que decía Peter ahí en un momento dijo, no quedamos tan conformes con el primer disco. Y la gente lo ama, y la gente ama ese disco. Entonces, en la historia de la música, cuántos músicos han dicho, uy, no, ese disco, esa canción me carga, y la gente, uy, qué buena esa canción. A mí también me encanta ese disco, pero también encuentro que suena mal, bueno, ¿cachai? No sé. Pero la gente ama las canciones, ¿cachai? Sí, claro, pero las canciones son maravillosas. Ponte tú, me pasa lo mismo con Trío Urbana. También me gustan todas las canciones del Nación Amerita, pero también encuentro que suena horrible, bueno, Estamos hablando de 20 años atrás, no sé, 15 años atrás, claro, ¿cachai? Ha cambiado la cosa, ahora es un poquito menos complejo hacer música. Hagamos un alto, chiquillos, en la conversación. Maravilloso tenerlo en casa. Salud. Recarguemos acá con nuestros amigos Proton. de Proton. Craft Beer. Así que síganlo a todos, chiquillos. Si van a seguir a Proton Craft Beer en Instagram, nos hacen un tremendo favor, porque nuestro tremendo amigazo nos ha puesto cerveza en la mesa para conversar. Súper ricas además, Así exquisitas. que contáctenlos vía Instagram, vamos a hacer una publicación también ahí. Generalmente siempre aparece el Instagram de nuestro amigo para que lo sigan y le compren cerveza, porque es muy rica la Oye, chela. que a otra vez está por allá en el cooler. Cáchate. Tenemos hasta cooler ahora, weón. Permiso. Permiso. Adelante. Muchachos, por favor. Así que eso. Gracias. Bueno, continuemos. Oye, Jaime, yo sé que tú eres el letrista de Cuervos. Te quiero hacer una preguntita. Es básicamente por un favor que le debo a mi familia, a mi hermano. Ajá. Yo también soy de la séptima región, también, Esos son cobrados, sí. Sí, claro. Pero yo soy de Villa Alegre, sí. Yo nací en Villa Alegre, sí, un poquitito más allá de Coricopo. Sí. Bueno, allá siempre se da una cosa, es una plantita que se llama la corre, vuela. Entonces, mi hermana siempre le llamó mucho la atención ese coro.
Entonces, y es una planta que se da en la zona, po. Quiero que me conté un poco la historia de Enredadera, po. Mira, bueno, yo tengo un primo que, bueno, nosotros tenemos familia que es del campo y cuando íbamos al campo, habitualmente íbamos como a las 6, 7 de la tarde y aprovechábamos de llegar a cuando había que cosechar tomate, porque esa hora se hace para no cagarte de calor, po. Claro. Entonces tú cuando estás sacando tomate, tiene como un aceite la planta. Claro. Entonces te quedan las manos manchadas y todo el tema, y con la corrihuela, que es como un jabón natural, tú te la pasáis por las manos y te limpiáis, ¿cachai? Y claro, yo nunca sabía cómo se llamaba, hasta que un día llegó un primo a conversar de un tema X a la casa, y claro, y le pregunté eso, porque él era ingeniero agrónomo. Claro, y me contó que se llama corrihuelo. Yo justo en ese momento estaba haciendo la canción y dije, justo, ¿cachai? Entonces, bueno, pero la canción tenía mucho que ver también. Yo en ese momento estaba dejando la universidad, yo estaba estudiando Bellas Artes en la ARCI y estaba a punto, bueno, de irme de la carrera porque en realidad no era muy cara, ¿cachai? Y me había dado cuenta de que para hacer lo que quería hacer, que siempre fue hacer música, tenía que ponerle manos a la obra de cualquier cosa. Entonces, la Enredadera se trata acerca de eso, de echarle ganas al corazón, a ser capaz de, independientemente de lo que pase en tu cabeza, crear algo y dejar que salga y se transforme en lo que tú quisiste hacer, independientemente si estabas tan seguro de qué hacerlo, ¿cachai? Claro. Entonces tenía mucho en la guata, en el corazón en ese momento, en relación a si estaba bien lo que estaba haciendo con mi vida, con si quería ser músico. Y claro, esa canción que partió más o menos en el 2008, 2009, y que después quedó en el disco del 2014, 2016. Sí, pues en Bueno, el ya viene Bueno, el Plaque Valparaíso. Claro. Sí, ahí la grabamos. También salió en la Sala Master, también me claro. acuerdo. Claro. El vivo en la Sala Master. Sí. ¿Sabes? Entonces, como que se fue desarrollando un poco. Era una canción que tenía como 8 estrofas. No, pero hoy en día es un imperdible de ustedes, pues. Es una de las canciones más queridas por su quiero público. llevarlo a eso. Peter, tú a lo mejor Sí. tenías ahí palabras, vos autorizar para eso también. Y, bueno, ambos. ¿Cómo compone Cuervos del Sur? ¿Hacen Bueno, jam? ¿Cada uno trae una idea? ¿Cómo han nacido las canciones míticas de Cuervos del Sur? General, bueno, hay varias formas. A veces, claro, como Jaime en este caso, a veces ha llegado él con una idea, a veces con una canción entera. Otras veces he llegado yo con una idea, con letra también, ¿no es cierto? Y con música. Otras veces, por ejemplo, hemos trabajado en equipo y, no sé, pues Jaime me ha mostrado algo y yo de repente le he colaborado con una parte C, por ejemplo, y hemos armado algo entre los dos. Otras veces ha sido más como pimponeo. Ha sido varias técnicas. No hay una una receta fórmula única. establecida. No hay una No, receta es que- única. A veces, por ejemplo, No depende. me acuerdo que una vez, por ejemplo, cuando grabamos Vendaval, o sea, cuando creamos Vendaval, esa vez estábamos los tres, estaba yo con Jaime estaba tocando el bajo, improvisando melodías y estábamos con Tolosa en la batería, estábamos los tres, no estaba César ese día. Y grabamos ese jam, po. Y me acuerdo que de esas melodías que improvisaba Jaime, yo empecé a buscarlo como letras, ¿cachai? Y como traducirla en letras. Y así Buscar la letra es fantasma. las letras fantasmas, ¿cachai? Y a ponerle palabra a esas melodías y a esas letras que sonaban como fantasmas. Igual es como peludo, po. Hay Es muchas peludo. técnicas, Sí, ¿viste? Sí, pero por ejemplo, es que siempre partía de un balbuceo, por ejemplo. ¿Cachai? Ya. Nos dejábamos llevar como por las ideas vocales, lo que nos hacía sentir para soltar. Entonces después, eso lo hemos ocupado varias veces. De ir escribiendo de repente también lo que tú queráis escribir, ¿cachai? En algún momento va a calzar con algo o lo vaya a guardar y vaya a decir, "Sé que esto lo escribí alguna vez, ¿cachai? Voy a ¿Guardáis revisar muchas a letras? ver si... ¿Guardáis muchas Tengo letras? muchos cuadernos. Sí, pero son más que son frases, ¿cachai? Y muchas se van perdiendo por el camino, pero... y además que también va a ir depurando la técnica. Claro. ¿Cachai? Pero
Pero en una época me acuerdo cuando vivíamos que yo me fui a vivir solo y en la semanita llegó Pedro. En la Casa Cuervo. Claro. Y bueno, lo importante fue que ahí agarramos un libro de repente, un libro muy interesante que tenía mi tío Iván, el papá de Pedro, se llamaba Claves. Y hablaban puras pelas de cable. Entonces agarrábamos de repente y estábamos tocando y decíamos ya. Me acuerdo que abríamos y hacíamos medio rituales un poco y decíamos ya, ahora nos va a salir esto, nos va a explicar qué es lo que queremos hacer. Armamos como todo un contexto y aparecían cosas. Mira. Entonces muchas veces tenía que ver con someterte un poco a la energía creadora, ¿cachai? Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, otra vez cuando hicimos el de la luz, a mí se me ocurrió hacer un papel gigante con conectores, ¿cierto? Con verbos, sustantivos y conectores, preposiciones y toda la weá. Y una weá como de 2 metros por 2. Y lo estirábamos, claro. Y íbamos armando y así hicimos, bueno, una canción por lo menos, ¿cachai? Para que también Pedro tuviera más o menos y sacara hiciera la posibilidad de desarrollar, porque yo siempre le pregunto a Pelado cuando hace una música, ¿qué te imagináis con esta canción? A mí me gusta, por ejemplo, siempre tener, para que se haga de mejor manera, siempre que tenga algo que ver con la imagen primera que uno con la que conecta, ¿cachai? Bueno, acá aprovechamos de decir que vamos a hacer el taller de canciones dentro de poco. Bueno, y resultó... Me encanta el nivel de posibilidades que puede abrir el taller. Hay muchas maneras. Sí, entonces, Es interesante. es súper interesante. Oye, y de hecho, para resultados novedosos, como ha sido la carrera en general y los discos de ustedes, métodos novedosos, yo no siento que... Yo creo que si ustedes hubieran usado el mismo método que los métodos más tradicionales de composición, no hubieran llegado a canciones más o menos tradicionales, pero han llegado a procesos creativos bien interesantes. Les quiero preguntar ahí, y me voy a meter un poco en el alma de cómo ha crecido Cuervos del Sur y cómo se ha ido desarrollando la carrera. En todos estos años han tenido cambios en la formación. Es difícil, ¿cómo se han logrado adaptar? ¿Cómo han logrado dar esos pasos que nunca son fáciles? Los quiero llevar quizás a un tema un poco más peludo, si se quiere, en la conversa. ¿Es muy difícil adaptarse o ha sido muy difícil para ustedes ir desarrollando la banda en la medida que hay gente que va dejándola por temas personales o por temas de decisiones propias? ¿Cómo sienten ustedes que eso...? Porque no se ha notado que haya afectado en la banda los cambios. Afecta en temas en el tema interior, me imagino. No, y un tema de... O sea, yo soy bien práctico y creo que tiene que ver con que ha afectado también el progreso de la banda en materia de cómo avanzamos hacia otro disco, por ejemplo, porque tiene que haber un rodaje nuevo, tenéis que entender más o menos también las características de cada integrante, también tiene que soltarse, entonces eso cuesta. Sentirse en casa. Claro, eso cuesta, y también porque siempre hemos necesitado que los integrantes estén completamente involucrados en todo con la banda, porque en realidad en la banda nosotros tenemos que hacer de todo, claro. ¿Cachai? Entonces eso implica también que la persona que llega tiene que sentir que deja algo, claro. ¿Cachai? Como para que haya una entrega y se siente también eso en cada ámbito de cosas. Me acuerdo cuando, y ahí te interrumpo un poco, me acuerdo cuando apareció en Cuervo del Sur Gabriel. Yo Gabriel lo había visto en una banda de metal técnica. Sí. Y yo dije, él tocaba con Pablo Diabuno, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer? Sí. Yo dije, ¿qué puede hacer Gabriel Fierro en Cuervos del Sur? Y ha sido sorprendente porque él tiene una visión mucho más musical de la que uno pensaría de un metalero muy ultra conservador, ¿cachai? Sí. Sí, pues, Como que igual tiene un toque bien latino el Gabriel. Sí, Pues, sí, pues sus profesores son todos... Claro. Estudió con un profesor cubano, Gabriel, percusión latina, entonces tiene ese toque latino. Entonces estaba más cerca de siempre estuvo más cerca de Cuervos del Sur que del metal. Yo mirándolo como fan, para mí, cuando se fue el Leo Funk, que es un súper buen batero, que grabó El Porvenir, claro. Yo decía, está peludo para los cabros. Es difícil llenar esos zapatos. ¿Sabes? Llegó Gabriel, lo hizo súper bien. Después cuando se fue César del bajo, dije, también está peludo el César también. Era como un showman. Sí, por eso por eso voy a esta pregunta. Porque Diego igual Sí. bien le dio también otro sonido y otra personalidad. Claro. Por eso iba a esta pregunta, porque yo siento que
que ustedes tenían gente súper capacitada en cada uno de los lugares Claro. y por cosas del azar, el destino o qué sé yo, han tenido que hacer esos cambios de manera más o menos obligada y eso tiene un tiempo, Sí. como dices tú. Pero por ejemplo, una anécdota con el Gabriel, cuando nosotros una vez nos tocó cambiarnos de sala de ensayo y llegamos de chiripa en una sala de ensayo que estaba armando Gabriel recién, Claro. ¿cachai? En una calle que se llamaba Porvenir. Y sí. Y bueno, yo llego el primer día de ensayo, yo llego un par de horas antes para aclimatarme y llevé mi guitarra para tocar y todo el tema. Y me siento, estaba trabajando junto con otro amigo, estaban terminando de hacer otras salas de ensayo. Me siento, me estoy tomando una cerveza y el weón llega al lado de mí y me dice, la primera weá que me dice, yo voy a terminar tocando con los cuernos. ¿Cachai? Nosotros había vuelto a tocar el Rodrigo Tolosa, que fue el primer baterista de Los Cuervos, que es un curicano, un amigo de Curicó. Y él tenía hartos dramas porque estaba viviendo en Curicó, entonces era medio complicado todo el tema. Todo el proceso. Y claro, entonces, claro, yo le dije, bueno, vamos a ver acá 3 meses, si es que Rodrigo puede, si no te probamos y todo el tema. Juan se preparó y bueno, y hay historia ya. Maravilloso, historia. Pero es divertido que el primer día el bueno haya tenido súper claro que quería tocar con la banda y que tenía algo le Veía tiraba. algo en ustedes. Claro. Sí, igual él llegó como después de que estaba grabado el Porvenir. Pues. Claro, Ya, yo me acuerdo una vez en Sí. el Rene, conversando con él, me dice, puta, quiero puro grabar con estos weones, pues. Pasamos puro tocando, dice, quiero puro grabar algo. Sí, pues nos Maravilloso. costó harto, Sí, harto. nos costó Hicimos harto. harto fondart, Sí. ¿cachai? En esa época estábamos Sí. recién empezando, entonces. Difícil el primer disco. Mm. Yo siento que Acuerdos del Sur, si alguien hubiese escuchado hoy o después de grabar las canciones, hubiese dicho, oye, ¿sabes qué? No hagámoslo. ¿Cachai? Como que uno siente que las canciones, una vez que fueron grabadas, alguien se habría interesado en producir el disco. Como que no hubiese costado tanto ese Claro. primer proceso. Así que, oye, No, y hoy día mirándolo con retrospectiva, ya ponte tú de todo lo que hablamos, de las bandas que de principios de los 2000 y toda la cuestión son los que continúan vivos y son un monstruo, pues si están en expansión. ¿Cuál es el límite para los cuervos? ¿Qué es lo que les falta ahora? ¿Olmue? ¿El Tiny Desk? un Tiny Desk. Eso. O sea, yo creo Ojalá que estaría bueno. Yo creo que sigue pasando la misma idea de que teníamos en esa época en que nos costaba mucho la visualización. Yo creo que lo haríamos bien porque tenemos las ganas y ya Nivel de conocemos, profesionalismo sí, importante. y tenemos el cariño por lo que hacemos. Entonces, ojalá que llegado el momento ocurran las oportunidades y hay que estar dispuestos a hacerlo de la mejor manera. Pero vamos que se puede y abiertos a todo lo que se venga. En realidad. De paso a paso. Claro. Paso a paso. Oye, ahí como que los quiero llevar. Cuando ustedes tienen una música que tiene una raíz cultural, una raíz musical también muy arraigada con nuestro país. Ahí, si bien han incorporado cosas que son de un folclore bastante más latinoamericano y han ampliado un poco su abanico dentro de su propia música, ¿no sienten que eso les puede favorecer o les puede hacer un poquito más difícil salir, tocar? Porque se habla mucho siempre de la internacionalización de la banda. Sí. Pero es difícil, ¿ustedes sienten que se hace difícil o tienen una expectativa interesante con respecto a cómo difundir a Cuervos del Sur fuera de Chile? Lo que pasa es, yo creo que mira, está bien eso, es porque es bueno tener una identidad. Y de hecho, por ejemplo, a mí me pasa que he visto otras bandas y son pocas las que como que me han convencido, así como en el sentido de que están haciendo algo interesante, sobre todo en Argentina, que hay algunas bandas que hacen fusión. Claro. Más como nosotros. Pero volviendo al otro punto, nosotros igual hemos hecho carrera internacional. Estuvimos 2015 en Colombia, estuvimos 2018 en México, y lo que pasó fue que cuando vino la pandemia teníamos planeado ir a Argentina y no se pudo porque teníamos como ahí como la vuelta de mano con el Lucas Sativa, que tampoco pudieron venir porque justo se suspendió para el estallido social. Y se han hecho gestiones, lo que pasa es que no es fácil. Recuerdo que el 2023 íbamos a ir a Colombia y al final, claro, como que los colombianos se demoraron mucho en mandarnos la invitación, y entonces como para nosotros ir teníamos que postular al proyecto Ventanilla, y eso se tiene que hacer con 3 meses de anticipación, si no consiguen los fondos.
También íbamos a ir a Bolivia, pero la inflación de Bolivia era tan galopante que el pobre chico no tenía teníamos un presupuesto. Y al otro día... Al otro mes ya la cuestión se le duplicaba. Ahora mi ley. Claro, entonces también... Hay hartos avatares que no son de Cuervos del Sur. Tenemos la invitación de Lucas Sativa, como nosotros el año pasado les invitamos al concierto de los 15 años del Porvenir en el Teatro Coliseo. También estaba ahí como la vuelta de mano para que nosotros le abramos un show en Argentina, así que eso es por lo pronto lo que tenemos ahí. Oye, aprovechando carpeta. el vuelo, cuéntenos acerca de los próximos pasos de ¿Qué se viene? Showcitos, que tiene Salud nueva también, producción, nuevo álbum. la pregunta. Yo no cacho mucho de eso, Pedro. Bueno, estamos en la promoción La agenda la maneja Pedro. de un nuevo espectáculo que hemos realizado que se llama El Nuevo Vuelo, que le pusimos ese título. Claro. ¿No es cierto? Que es un proyecto que la primera show lo hicimos en julio en el Club Chocolate, donde fue que incorporamos visuales esta vez con un trabajo ahí realizado por Martín Palma, que es el director de los últimos videoclips que hicimos, el de Rastros y el de Vendaval, que grabamos con Alain. Y sentíamos que estábamos nosotros como en deuda con ese trabajo como más inmersivo, como más conceptual. Y empezamos a desarrollar esta puesta en escena con Martín y la hemos venido como depurando y mejorando, y así hemos estado por lo menos estos meses haciendo esta gira del Nuevo Vuelo. En diciembre la Feria Pulsar, el 5 de diciembre, y el 8 de noviembre vamos a estar en un festival Matucana 100. La explanada, Claro, compartiendo con Crisálida y con otras bandas amigas. Hoy día subimos que van a tocar con Suicidal Tendency el próximo año en el Club Hípico. ¿En serio? Sí. En el show, ecléctico show. Te di una primicia, Jaime. Te acabo de dar una primicia. Nosotros hoy día vimos el cartel. Está Fabio Leone, ex Angra. Están ustedes. Está Suicidal Tendency. O está ecléctico. Sí. Ecléctico. Pero está bien. Yo creo que es bueno eso. Sí, maravilloso. Es bonito en juntar marzo a de estos ese públicos. festival. En marzo. Así que Bueno, chiquillos, lamentablemente DJ mata la fiesta. yo puedo hacer la pregunta que hago toda la Sí, semana vos. cuando usted dice esto. Bueno, démosle. El show más raro en el que han tocado o que recuerden, lo más raro que recuerden en un show. Los dos pueden tener su respuesta distinta. En el René se han dado hartas situaciones. Bueno, debe haber alguno raro en el René, pero... Algo pasó en las fondas, que Bueno, recuerden así como... Yo me acuerdo una anécdota muy muy buena, muy heavy que nos pasó cuando estábamos en Colombia, que justo tocamos, justo teníamos que tocar y estaba jugando Chile con Argentina. Estaban tirando los penales. El Estadio Nacional. Eso es la Copa América. La Copa América. Primer Copa América. Entonces estábamos... O sea, de hecho, todavía no tocamos porque se tuvo que suspender porque estaban todos pendientes del partido. Entonces, en las pantallas... ¿En Colombia? Se estaba transmitiendo el partido. Pues. Entonces, estaba toda la gente, todos los chilenos, los colombianos hinchando por Chile, no estaban ni ahí con los argentinos. Entonces, ¿no? estaba llena la plaza de gente. No estaban ni ahí con la gente. Y la cuestión es que pasa. dijeron ya, pues, demos partido, después comienzan los Cuervos su show, pues, y la cuestión es que se alargó, pues. Empezó el tiempo de alargue. Y la organización dijeron, no, chiquillos, tienen que empezar, no podemos esperar más, tienen que empezar. Y tuvimos que empezar a tocar cuando estaban tirando los penales. Tocando y mirando la pantalla. Me estáis guayando. O sea, la gente... Usted podrían preguntarle a la gente que estuvo ahí qué canciones tocaron los primeros 3, 4 canciones y nadie se acuerda. La pantalla estaba detrás de nosotros con los penales y todo el tema. Maravilloso. Eso, Sí, no, y después, para allá voy yo con mi pregunta. y todos llorando después con el Qué emoción. cuando ganábamos. Qué El deporte a veces tiene momentos de emoción muy genial. Y nos perdimos en el fondo la final. No nos perdimos acá en Chile, la fiesta que hubo y todo eso. Claro, lo celebramos allá en Colombia. Pero maravilloso. Estuvo bastante buena también la fiesta. Me imagino. Eso fue lo raro, yo tuve que cuidarlo a él. Perfecto. Oye, muchachos, un placer realmente. Jaime Peter, muchísimas gracias. Jaime Peter, Jaime dijo, pucha, que estábamos esperando la invitación, disculpen la falta de... Pero nosotros a lo mejor nos sentíamos demasiado, puta, ¿cómo invitar a los Cuervos del Sur? Pero gracias por nosotros siempre una excelente placer, relación. chiquillos. Encantado, que no sea la última vez, por favor. Sí, no,
Muchas gracias por su tiempo. Y- Siempre una excelente relación Quedaron con Dale, muchas amigo. cosas los por muchachos. contar además. Sí, puta. y bueno, y Parte 2, se viene parte 2. felicitaciones, chiquillos, por el podcast. Muchas Está muy gracias. entretenido. Muchas así que gracias. también invitar aquí a la comunidad a escuchar a los abuelos. Gracias, Eso, muchacho. eso, suscríbanse a nuestro galán. Sí, mo. Eso. Hay que pagar la cerveza. Eso. Ya, muchachos, nos vemos la próxima semana. Eso fue Abuelo Rock Gracias. Tour, muchachos, Eso. con los Cuervos del Sur. Escucha música heavy metal. Rock and roll.